Y bueno, como ya es costumbre, una noticia al estilo de este canal. ¿Se acuerdan la influencer la que vendía los pedos, las flatulencias, y que de hecho cayó al hospital por tal motivo? Bueno, pues salió sana y salva y ahora nos trae una edición especial que podrás adquirir por la módica cantidad de $1,000. Delicioso. Pero me pregunto, si eso cuesta el perfume, ¿cuánto ha de costar la miércoles? ¿Ya? Ombligo de semana. Se va rápido el tiempo. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. ¿Qué tal, mis queridos pensadores? Por favor, sean bienvenidos a esta nueva edición de Ayunas, el podcast. Y bueno, ahora les traigo un super libro. Tal vez se perfila a ser uno de los mejores que lea este año. Ese autor a mí me agrada mucho. Ya he hecho 2 podcasts de ese autor, de 2 libros distintos, por supuesto. Que se llaman La Sociedad del Cansancio y La Sociedad de la Transparencia. Pero bueno, antes de pasar al libro, déjenme pues pedirles nuevamente, por cosa curiosa, tengo mucho más suscriptores en YouTube que tengo en Facebook o en Instagram. Así que me gustaría balancear un poco las cosas. Si no les quito mucho de su tiempo, se los agradecería bastante que fueran y se unieran también a Instagram y a Facebook. Muchas gracias. Y bueno, pues antes de pasar, ya saben lo que es de ley. Vamos a saludar a todas las personas que me dejaron comentario en el video pasado. Y bueno, Daniela Carmona, tocaya, un saludo. Cari, un abrazo hasta Tabasco, gran apoyo de este canal. Huichola Pérez, Jenny, Marlene, un fuerte abrazo hasta Sonora, aquí tienes tu saludo. Isabel Olvera, Omar, Heidi, Sujei, Isabel Esquer, Blanca Patricia, Pati, un abrazo. Tali, Cintia, Lucía, Eunice, gracias Eunice que has estado desde el comienzo, Ale, mi querida gran amiga Ale, y por último Sandra que nos ve desde Perú. Y que fíjate que ya estuve leyendo tu comentario que me dejaste de toda la comida deliciosa que hay en Perú, pero tengo que admitir que una que me dio bastante risa y con tu permiso, pero creo que la tendré que usar en un chiste próximamente, que es el de tacacho con cecina. Me encantaría un tacacho con gansito. Pero bueno, muchas gracias a todos los que me dejaron comentario. Y bueno, pues vamos a pasar al libro que ha estado, la verdad, muy difícil encontrar las frases, joder, hombre, que se ha puesto, que me he liado escogiendo frases. Obviamente en esta ocasión serán más de 10 frases. Porque, pues, que me ha molado este libro, hombre, joder. La verdad es que sí, se me hizo muy complejo escoger frases. Literalmente todo este libro podría leerlo aquí, nomás que me meto en problemas con Byung-Chul Han. Y bueno, básicamente podemos empezar con una frase muy sencillita que encontré en el libro. Hemos dejado de habitar la tierra y el cielo y ahora habitamos Google Earth y la nube. Creo que eso es una de las frases que ejemplifica este libro. Pero bueno, vamos de lleno, vamos empezando con la primera frase. Hoy nos encontramos en la transición de la era de las cosas a la era de las no cosas. Es la información, no las cosas, la que determina el mundo en el que vivimos. El mundo se torna cada vez más intangible, nublado y espectral. Nada es sólido y tangible. Y bueno, para dar un ejemplo, pues ahí tienen las criptomonedas y los NFTs. Que realmente yo no sé, las criptomonedas tal vez podrían tener un poquito de sentido, pero los NFTs a mí se me hace un ultraje tremendo. Es a quien se deje robar dinero, al menos en esta faceta de los NFTs. La verdad es que es un poco complejo explicar qué son los NFTs. La verdad es que los invito a que lo busquen en línea, pero la verdad es que es una cosa desquiciada. Sigamos. Nuestra obsesión no son ya las cosas, sino la información y los datos. Ahora producimos y consumimos más información que cosas. Nos intoxicamos literalmente con la información. Las energías libidinales se apartan de las cosas y ocupan las no cosas. La consecuencia de la infomanía, ya nos hemos vuelto todos infómanos. El fetichismo de las cosas se ha acabado. Nos volvemos fetichistas de la información y los datos. Hasta se habla ya de los datos sexuales. Realmente hoy en día nos intoxicamos literalmente con información. Abunda tanto la información que, por darles un ejemplo, ahora resulta que el arroz es malo. Y yo recuerdo que antes te decían que comer arroz era muy bueno. Ahora resulta que la grasa no es tan mala y los carbohidratos son muy malos.
cuando antes era al revés. Es decir, es tanta la información que caemos en los terraplanistas, literalmente. O sea, es tal la información que, o sea, más de uno se ha creído este cuento de que el planeta es plano. ¿Por qué? Pues porque ya somos unos fetichistas de la información, como dice el autor. Ya nos encanta estar informados de todo, pero a la vez de nada. Sigamos. Hoy estamos en una infoesfera. No manejamos las cosas que pasivas tenemos delante, sino que nos comunicamos e interactuamos con infómatas, los cuales actúan y reaccionan como actores. El ser humano ya no es un Dasein. Dasein es una palabra en alemán que fue adoptada por Heidegger, que significa ser o estar ahí, más o menos eso. Sino un Inforg. Esto sí no lo sabía. Un Inforg es una entidad compuesta de información que existe en la infoesfera, que se comunica e intercambia información. Básicamente nos hemos convertido en eso. Hoy, cuando te encuentras a un familiar, a un amigo, especialmente amigos, pues ya no platican, solamente intercambian información. ¿Dónde trabajas? Si tienes un carro, tienes esto, pero realmente no hay una plática genuina, simplemente intercambio de información. En el mundo controlado por los algoritmos, el ser humano va perdiendo su capacidad de obra por sí mismo, su autonomía. Se ve frente a un mundo que no es suyo, que escapa a su comprensión, se adapta a decisiones algorítmicas que no puede comprender. Los algoritmos son cajas negras. El mundo se pierde en las capas profundas de las redes neuronales, a las que el ser humano no tiene acceso. Digo, no creo que a todos nos ha pasado que cuando estás en Facebook y tú estás viendo un video, inmediatamente Facebook te recomienda uno igual, no sé, acabas de ver el 10 caídas brutales y luego ya te empieza a salir 10 choques brutales, 10 gatitos brutales. Porque realmente no comprendemos cómo funciona el algoritmo, más allá de lo sencillo, pero realmente es un sistema muy avanzado. Es una red neuronal, dirían ya aquí en YouTube, que el humano difícilmente comprende. Entonces nos vamos perdiendo en esa opacidad. La información por sí sola no ilumina el mundo, incluso puede obscurecerlo. A partir de cierto punto, la información no es informativa, sino desinformativa. Los fake news son informaciones que pueden ser más efectivas que los hechos. Lo que cuenta es el efecto a corto plazo. La eficacia sustituye a la verdad. Wow, esa última frase, la voy a volver a decir con eco. La eficacia sustituye a la verdad. ¿Cuántos antivacunas hay aquí? ¿Cuántos antivacunas hay aquí, A ver, levanten la mano. Eso quería ver. No se crean. Parecería que hoy en día entre más eficaz es el mensaje, mayor difusión, más allá de que sea cierto o no. Por eso es que está esta idea de que tienes que hacer una tontería para poder hacerte viral. No sé, por ejemplo, Bad Bunny. Bad Bunny sabe hacer esto de manera suprema. Crea estas controversias que después se van acentuando y le van dando fama. Y algún día estará platicando de todas esas cosas como si fuera un gran intelectual. Pero al final de cuentas se hizo famoso por su música controversial. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Todo lo que estabiliza la vida humana requiere tiempo. La fidelidad, el compromiso y las obligaciones son prácticas asimismo que requieren mucho tiempo. La desintegración de las arquitecturas temporales estabilizadoras, entre las que también se cuentan los rituales, que ese es otro libro del cual también voy a hablar más adelante, es de Byung-Chul Han, que es la pérdida de los rituales, hacen que la vida sea inestable. Para estabilizar la vida es necesario otra política del tiempo. Esta también se me hace muy interesante. Vivimos en tiempos de aceleración, literalmente. Queremos hacernos ricos de la noche a la mañana. Y esto influenciado por la sombra que nos persigue de nuestros padres, ¿no? O sea, ellos ya tenían casa a los 26, 27 años y tú pues apenas como que te alcanza para pagar Netflix, ¿no? Ya te crees mucho. Es decir, el largo plazo es impensable hoy en día. Todo tiene que ser rápido. Por ejemplo, muchas personas me preguntan que si ya ganó mucho dinero en YouTube. Y la verdad es que sí. La verdad es que me llega un dineral. Ni siquiera sé qué hacer con tanto dinero. No es cierto. Realmente la carrera en YouTube es de largo plazo. Hasta en estas plataformas en las que, entre comillas, se piensa que se gana mucho dinero. No, realmente se necesita una carrera larga también. Esta es otra excelente frase. Es más, de hecho, esta primera la voy a poner con eco.
Hoy corremos detrás de la información sin alcanzar un saber. Tomamos nota de todo sin obtener un conocimiento. Viajamos a todas partes sin adquirir una experiencia. Nos comunicamos continuamente sin participar en una comunidad. Almacenamos grandes cantidades de datos sin recuerdos que conservar. Acumulamos amigos y seguidores sin encontrarnos con el otro. La información crea así una forma de vida sin permanencia y duración. Esta frase a mí me pegó, me pegó. ¿Cuántos de ustedes tienen cientos de fotos acumuladas en la computadora? Y parecería que es un hobby acumular fotos, pero ya jamás regresas a verlas. Es como que parte del pasado y lo interesante es acumularlas, más no disfrutarlas. Y creo que todos hacemos esto. En otra, también pasa otro que cuando vamos de viaje, pues nunca platicamos con nadie. No, güey, o sea, es que yo fui a Japón, güey, anduvimos ahí en Tokio, güey, la verdad estuvo todo muy padre, güey, ahí, Oye, ¿y sí hablaste con japoneses? ¿Te contaron historias, cosas así? No, güey, o sea, es que el guía de turista no nos dejaba, güey. Entonces, la verdad, pues nomás tomábamos fotos, pero no, la verdad es que es una cultura muy padre, güey, o sea, muy padre. Ahora, en otro punto muy importante es la acumulación de información, pero sin ningún conocimiento. Recuerdo que una vez un amigo me dijo, no, hombre, si yo pudiera viajar por el tiempo, no manches, yo regresaría al siglo XVII y les mostraría un celular para que vieran cómo funciona. Y le digo, ok, muy bien, a ver, ¿cómo funciona? No, o sea, pues así, o sea, para aprenderlo y luego cómo bajar aplicaciones y todo. Digo, pero no vas a poder bajar aplicaciones, no va a haber internet en el siglo XVII. O sea, ¿cómo funciona el celular? O sea, ¿qué hay dentro de la cajita? ¿Qué hay dentro que hace que prenda la pantallita? ¿Qué hay ahí? Okay. Es más, le digo, dime qué es la electricidad. ¿Qué es la electricidad? Pues es que sale ahí por la pared, ¿no? O sea, ahí hace que funcionen los aparatos electrónicos, ¿no? O sea, si regresas con los egipcios, por ejemplo, pues al no poderles explicar todo eso, pues me cae que terminas cargando piedras para las pirámides, ¿no? Hegel incluyó en su filosofía real esta idea. La herramienta no tiene aún en sí misma la actividad. Esta frase es muy famosa de Hegel. Por ejemplo, la bicicleta es una excelente herramienta, pero está ahí inerte. Necesita de la mano humana para que funcione. Entonces, por lo tanto, la herramienta no tiene aún en sí misma la actividad. ¿Ok? Eso decía Hegel. El hombre que la maneja se convierte en una cosa porque su mano se encallece. Por ejemplo, la bicicleta. A mí me pasaba mucho que se me encallaba aquí cuando... Bueno, no importa. Se desgasta como una cosa. Con las máquinas autónomas, la mano ya no se encallece, pero ella todavía no la liberan completamente del trabajo. Las máquinas necesitan de fábricas y trabajadores. Es decir, cuando creamos un brazo robótico, por ejemplo, a pesar de que puede hacer ciertas cosas de manera autónoma, pues necesita un técnico que le engrase, que le dé mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero aquí viene el truco. En el siguiente paso civilizatorio, según el autor, no solo se implanta el instinto en la cosa, sino también la inteligencia. Esa forma superior de espíritu. La inteligencia artificial convierte a las cosas en infómatas. La astucia consiste en que el hombre no solo deja actuar a las cosas, sino también pensar por él. Ese es el gran cambio civilizatorio que vamos a ver en los próximos años. Y obviamente no hablamos de robots asesinos, no. No, o sea, digo, no es como que Robotina te va a matar porque le pediste que te sirviera un Choco Crispies, sino me refiero a la manera en la que nos informamos. Cada vez somos más víctimas de este algoritmo que nos va metiendo en una burbuja que refuerza nuestros pensamientos. Por ejemplo, no sé si sabían, pero si ustedes buscan algo en Google y luego después lo buscan en otra, su amiga busca la misma cosa que ustedes, les salen resultados distintos. Esto es porque el algoritmo así lo decide. Por lo tanto, va reforzando esas maneras de pensar y en muchos casos pues son erróneas. No hay que olvidar que a muchos de los seguidores de Donald Trump les suministraban información que reforzaba el apoyo a Donald Trump. La mano es el órgano del trabajo y la actividad. El dedo, en cambio, es el órgano de la elección, el dedito.
El humano manualmente inactivo del futuro, así lo dice el autor, solo hará uso de sus dedos. Elegirá en lugar de actuar. Para satisfacer sus necesidades, presionará teclas. Su vida no será un drama que le obligue a actuar, sino un juego. Tampoco querrá poseer nada, sino experimentar y disfrutar. Y esto me retumba porque hoy en día las personas ya no quieren un cambio, solamente amoldarse a ese cambio. Y de aquí viene, y precisamente aquí lo menciona el autor. El último hombre, así de Nietzsche, el último hombre de Nietzsche es, a grandes rasgos, Nietzsche decía que los hombres que se someten a los protocolos o reglas son hombres débiles que no están creando nada nuevo. Por lo tanto, decía Nietzsche que esos hombres hay que acabarlos. Necesitamos hombres fuertes que puedan hacer cambios y no nomás amoldarse. Algún día haré un podcast sobre Nietzsche. El último hombre de Nietzsche ya lo anticipaba. La gente continúa trabajando, pues el trabajo es un entretenimiento. La gente tiene su pequeño placer para el día y su pequeño placer para la noche. Porque literalmente hoy en día todo se ha convertido en placer. Yo he conocido gente que ha renunciado a su trabajo y cuando les pregunto la razón, dicen, es que como que ya me aburrió. No era tan divertido. Dices, wow, órale. Realmente ahora ya todo se trata de disfrutar y que sea una experiencia positiva. De lo contrario, pues no, estás como atentando contra mi felicidad, por decirlo de alguna manera. El Fono Sapiens, que solo experimenta, disfruta y quiere jugar, se despide de esa libertad a que se refiere Hannah Arendt, una filósofa alemana, de hecho una de las más importantes del siglo XX, que está ligada a la actividad. Quien actúa rompe con lo que existe y pone en el mundo algo nuevo. Va otra vez esa frase, muy importante. Quien actúa rompe con lo que existe y pone en el mundo algo nuevo. Es muy interesante. Algo completamente diferente. Para ello debe de vencer la resistencia. El juego, en cambio, no interviene en la realidad. Actuar es el verbo de la historia. El humano jugador, manualmente inactivo del futuro, representa el final de la historia. Esa está fuerte. Esa está fuerte. Esto me recuerda al otro podcast que hice de Ready Player One, la película de realidad virtual. Hay una parte en la que el protagonista al principio de la película dice realmente todo el planeta como que ya se acabó. Hubo una crisis, creo que la soya y no me acuerdo qué jarabe de soya creo. Y esto pasó porque el humano dejó de cambiar las cosas y solamente se acostumbró a la precariedad. La dominación perfecta es aquella en la que todos los humanos solamente jueguen. Juvenal, un poeta romano, caracterizó con la expresión panem et circenses, aquella sociedad romana en la que ya no era posible la acción política. La gente se calla con comida gratis y juegos espectaculares. Renta básica y juegos de ordenador serían la versión moderna de pan et circenses. Eso significa pan y circo. Me llama mucho la atención que dice el autor renta básica y juegos de ordenador. Bueno, no sé si sabían ustedes, pero ya que está terminando literalmente la pandemia, en Estados Unidos alrededor de 4 millones de puestos de trabajo ya no se llenaron. Es decir, los trabajadores ya no regresaron después de la pandemia. Y esto, hay varias teorías, pero una de ellas es porque preferirían mejor recibir el cheque del gobierno que regresar a trabajar. En algunos casos era mejor el cheque del gobierno que su salario. Otra teoría es que aprendieron a hacer cosas nuevas y ya mejor se dedican a eso. Es muy interesante. Renta básica y juegos de ordenador, como dice el autor. Interesante. En la actualidad no queremos atarnos a las cosas ni a las personas. Los vínculos son inoportunos. Eso es muy importante, los vínculos son inoportunos. Restan posibilidades a la experiencia, es decir, a la libertad en el sentido consumista. ¿Y por qué? El contenido estético-cultural de una mercancía es el verdadero producto. Yo creo que es una de las frases más importantes del libro. ¿Cuántas personas pueden decir que tienen amigos, por ejemplo, hoy en día? ¿Por qué los vínculos son inoportunos? Porque lo que buscas es la experiencia, no tanto el vínculo. Puedes tener muchos amigos, pero si ninguno de ellos te da diversión, pues como que ya no les hablas tanto. ¿Estamos de acuerdo? Y pues si una mercancía me lo provee, pues ya está. Ahí quedó, ¿no? Digo, ese es el gran secreto del iPhone. ¿Sí lo sabían? El iPhone te
proporciona una experiencia. Vas a una tienda muy bonita, con gente bonita, las instalaciones bonitas, te venden un celular caro, muy delicado, te crean una experiencia. ¿Cuándo han ido a una tienda Samsung, por ejemplo? Pues no hay, ¿verdad? O sea, Samsung, y la verdad es que los Samsung son más aguantadores, en caídas y en todo. Es más, de hecho, los iPhones son teléfonos bastante anticuados, excepto la cámara, que esa sí es buena, pero en la cámara no hay innovación. Simplemente es nomás aumentar la barra de las mejoras, eso es todo, pero no hay innovación. Ese es el secreto del iPhone. Hoy la identidad la determina principalmente la información. Nos producimos a nosotros mismos en los medios sociales. La expresión francesa se produire significa ponerse en escena. Nos significamos a nosotros mismos, representamos nuestra identidad. Somos protagonistas de nuestra propia vida, de nuestra propia historia. Esta extensión de la palabra reímos, lloramos, nos enojamos. Digo, ¿cuántos de ustedes han visto con sus amistades en Facebook? Ustedes ven cuando lloran, cuando están enojados, cuando perdieron su trabajo, cuando cortaron con su novio o novia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ustedes literalmente ya saben qué pasa en la vida de los demás porque se los cuentan como una historia. Así de simple. Los productos de consumo acaban tan pronto en la basura porque no los usamos, porque ya no los poseemos. Los productos de consumo acaban tan pronto en la basura porque no los usamos, porque ya no los poseemos. La posesión se interioriza y se carga de contenidos psicológicos. Las cosas que poseemos son contenedores de sentimientos y recuerdos. Y esto pasa mucho con nuestras abuelitas, ¿no? Que guardan, no sé, el tocadiscos, ¿no? De hace 40 años. Y, uy, mi hijo, no, hombre, yo ahí me tocaba las canciones de Enrique Guzmán y todo, ¿no? Y hoy en día todo es desechable porque ya no te gusta crear un vínculo con las cosas, sino solamente consumirlas. Y bueno, creo que es un gran problema incluso ecológico. Nuestro futuro no será la utopía de Benjamín, en la que las cosas se liberen de su carácter de mercancía. La edad de las cosas ha terminado. Programas de televisión como Bears View Rares, eso es un show donde se venden reliquias al mejor postor. Creo, si mal no estoy, es un programa de televisión alemán. Que en la actualidad hasta las cosas queridas se mercantilizan sin piedad. Así es, o sea, ahí se venden como el show del precio de la historia, por decirlo así. Capitalismo de la información está conquistando todos los rincones de nuestra vida. Es más, de nuestra alma. Los afectos humanos son sustituidos por valoraciones o likes. Denle like a este video, por cierto. Los amigos se cuentan en números. La cultura está completamente al servicio de la mercancía. Esa última es muy fuerte. La cultura está completamente al servicio de la mercancía. De hecho, no sé si les ha pasado, pero hay gente que le gusta más que la felicites en su cumpleaños por Facebook que en persona. ¿Por qué? Porque así se puede hacer saber que la felicitaron por su cumpleaños. No se trata del vínculo, sino de lo que se puede ver. La cultura tiene su origen en la comunidad. Transmite valores simbólicos que fundan una comunidad. Cuanto más se convierte la cultura en mercancía, tanto más se aleja de su origen. Tenemos esta idea de que los valores se van acabando y en cierto punto es cierto. ¿Para qué necesitas valores en un mundo de mercancía? O sea, hay gente que incluso vende cosas y ni siquiera te da las buenas tardes. ¿Para qué? ¿Por qué? Si lo que queremos es el intercambio, no el vínculo. ¿Estamos de acuerdo? La sola movilidad del smartphone nos da una sensación de libertad. Es decir, que tú puedes traer el teléfono para todos lados, no como aquel que tenías que estar pegado a la pared porque el cordón pues llegaba hasta cierta distancia, ¿no? ¿Se acuerdan de esos? Su sonido no asusta a nadie. Nada en el teléfono móvil nos obliga a una pasividad indefensa. Es decir, quedarte quieto mientras hablas con la persona. Nadie está a merced de la voz del otro. La información que nos interesa la borro en un instante. En cambio, los contenidos que me gustan puedo ampliarlos con los dedos. Tengo el mundo completamente bajo control. El mundo tiene que cumplir conmigo. El smartphone refuerza así el egocentrismo. Queremos tener el mejor producto, la mejor pareja, la mejor casa, todo, porque todo lo tenemos supuestamente bajo control con nuestros dedos. Lo que no me gusta lo desaparezco de la faz de la tierra y lo que me agrada lo amplío. Y no figurativamente con mis dedos, sino lo amplío en mi vida. Realmente lo hago grande, lo investigo, etc. Y eso refuerza un resto de complejos. Y por ejemplo, esto se reforzó ahora con la pandemia. Y esto incluso me pasa a mí. Yo ya, por ejemplo, no tolero una fila de 3 personas.
O sea, ya estoy acostumbrado a siempre estar en mi casa porque así estuve toda la pandemia. Por el tráfico vehicular tampoco ya lo tolero. Pero bueno, son cosas que tengo que trabajar. Por eso es que ahora ya incluso te mandan el mandado o el súper a tu casa. Es de locos. En la comunicación digital, el otro está cada vez menos presente. Con el smartphone nos retiramos a una burbuja que nos blinda frente al otro. ¿Cuántos de ustedes en WhatsApp tienen desactivado que las 2 palomitas se pongan en azul? ¿Cuántos de ustedes? Eso es blindarte frente al otro. Es querer yo ver el mensaje, pero sin que vean que lo vi. Y bueno, ya por último esta frase. Al otro no se le llama para hablar. Preferimos escribir mensajes de texto en lugar de llamar. Porque al escribir estamos menos expuestos al trato directo. Así desaparece el otro como voz. Esto me recuerda a la nueva temporada de Sex and the City, esta que acaba de salir, que ya solamente salen 3. Hay una parte donde esta Jessica Parker le habla a uno de los actores secundarios y el cuate contesta y le dice, ¿y por qué me marcas? O sea, ¿por qué no me mandas mensaje? Y dice, no, pues es que a mí me gusta hablar. Digo, al final de cuentas, Jessica Parker ya está grande de edad. Le dice el otro cuate, es que se me hace raro que me marquen. La única persona que me marcaba era mi abuela y murió hace como 5 años. O sea, ya nadie marca hoy en día. Y es cierto. O sea, ya nadie marca hoy en día. Pues porque no tienes el compromiso de estar contestando de manera tan rápida. Tal vez porque nos hemos hecho cobardes de nuestras propias convicciones o decisiones. Si te hablan para invitarte a un lugar, tienes que contestar en ese momento. Pues como que no está tan padre, ¿cierto? Bueno, ya como conclusión creo yo que estamos perdiendo el terreno ante lo digital. Es decir, ya queremos, incluso está el metaverso. No sé, se tiene pensado que mucha gente ya viva ahí, ya no en el mundo físico. Y esto, no sé, tal vez puede que nos traiga varios problemas. Uno de ellos sería en el que ya no nos podemos poner de acuerdo el uno al otro. O quién sabe, tal vez este es el siguiente gran paso civilizatorio de la humanidad. Pero bueno, ya el tiempo lo dirá. Y bueno, hasta aquí dejamos el video. Les agradezco a todos los que llegaron hasta este punto del video. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya, como es rutina, por favor, déjenme su comentario, sugerencia, o si les gustaría que hablara de algún tema, bueno, también por favor. Y bueno, si tú eres nuevo en este canal, si te has pasado y no estás suscrito, por favor, considera suscribirte. A todos los demás, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.